El gobierno de Cipriano Castro tiene especial relevancia dentro de la historia de Venezuela, pues su ascenso a la presidencia de la nación fue el punto de partida para una hegemonía andina que duró aproximadamente 5 décadas. A través de una rebelión militar y un gobierno de facto, Castro dio inicio a un siglo XX en Venezuela lleno de sucesos políticos, económicos y sociales muy importantes para la nación. ¿Quién fue Cipriano Castro? Cipriano Castro fue un militar y político venezolano, además de máximo líder de la Revolución Liberal Restauradora, que nació el 11 de octubre de 1958 en la población de Capacho Viejo, ubicado en el estado Táchira, y murió el 4 de diciembre de 1924 en Santurce, Puerto Rico. Castro tuvo una aparición importante en la política regional venezolana durante el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, donde se desempeñó como diputado y gobernador del gran estado de los Andes. Para 1899, a pleno fin del siglo XIX, durante el mes de mayo, Cipriano Castro invade el estado Táchira en Venezuela, procedente de Colombia en compañía de 60 hombres andinos, dando inicio a la llamada Revolución Liberal Restauradora. Dicha insurrección surge a raíz del descontento y el rechazo por las reformas constitucionales y el fraude electoral que llevó a cabo el presidente Ignacio Andrade. Además, a Castro y a sus seguidores les impulsaba también el deseo de restaurar los principios del liberalismo. En dicho alzamiento, Castro contó con la participación de diversas personas que posteriormente desempeñarían importantes cargos en el escenario político de Venezuela, tales como Froilán Prato, Manuel Antonio Pulido, Emilio Fernández, Pedro Cárdenas, Juan Vicente Gómez y Eleazar López Contreras, quien era el más joven de los 60. Sin embargo, tanto él como Juan Vicente Gómez serían posteriormente presidentes de Venezuela y realizarían importantes aportes a la nación. Luego de la invasión al Táchira y con varias victorias militares, Castro logró aumentar el número de su ejército y partió rumbo a Mérida y Trujillo, donde la poca resistencia de los colaboradores del presidente Andrade no lograron oponerle gran resistencia. Esto ocasionó que Castro avanzara sin problemas al centro del país. Una vez allí, recibió el apoyo de los seguidores de José Manuel Hernández, el Mocho, quien se encontraba preso por haberse levantado en armas contra el presidente Andrade. Este apoyo fue de gran ayuda para la posterior consolidación del gobierno de Castro. Una vez en el centro del país, Castro y su insurrección se vieron favorecidas por los conflictos internos entre los jefes militares de Ignacio Andrade, a quienes derrotaron sin mayores complicaciones en Tocuyito, y avanzaron posteriormente a Valencia. Una vez en la victoria, se esperaba el ataque de Luciano Mendoza, quien no cumplió las órdenes del gobierno y permaneció sin hacer. El presidente Andrade, al verse sin apoyo y con Castro en las puertas de Caracas, sale del país dejando a Víctor Rodríguez como encargado del Ejecutivo Nacional. Así, con el triunfo de la revolución, Castro ingresó a Caracas y estableció un gobierno de facto el 23 de octubre de 1899 bajo el lema Nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos. La revolución liberal restauradora trajo consigo 4 consecuencias muy importantes. 1. La integración de los andinos a la dinámica nacional desde el punto de vista político. 2. El fin de las guerras civiles o lo que el propio Castro denominó el fiero caudillaje. 3. El fin de la larga hegemonía del Partido Liberal Amarillo. Y finalmente, el inicio de la centralización política y militar de Venezuela. Ya como presidente, Cipriano Castro comienza a realizar cambios importantes en Venezuela, como la creación de su primer gabinete ministerial integrado por Raimundo Andueza Palacios como ministro de Relaciones Exteriores, Juan Francisco Castillo como ministro de Relaciones Interiores, Juan Ignacio Pulido como ministro de Guerra y Marina, Víctor Rodríguez en el Ministerio de Obras Públicas y Celestino Peraza como secretario de la Presidencia. Además, liberó al Mocho Hernández de la cárcel y le ofreció el Ministerio de Fomento. Hernández no aceptó el nombramiento y se alzó en armas por considerar que Castro y su gabinete traicionaron los principios de la revolución. Es importante resaltar que los integrantes del gabinete de Castro eran los caudillos más importantes del liberalismo amarillo, los cuales le brindaron su apoyo para garantizar la consolidación de Castro en el poder y la pacificación del país mediante el desarme de todos los rincones del país, con el fin de evitar nuevos alzamientos por parte de los caudillos. Aspectos políticos y militares. Entre los aspectos de índole política y militar del castrismo, podríamos mencionar que principalmente se comenzó un proceso de centralización política, cuyo propósito era debilitar a los caudillos, fortalecer el poder central y consolidar la autoridad de un solo jefe. Asimismo, se inició la formación de un ejército nacional moderno y bien armado, capaz de responder a las demandas del Estado.
Por otra parte, podemos mencionar algunos aspectos de forma cronológica, tales como que en 1900 se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, encargada de elaborar una nueva constitución, cuyas principales resoluciones fueron la legalización de la presidencia ejercida por Castro y la aprobación de todos los actos realizados desde que tomó el poder. En 1901 se eliminó de la Constitución el artículo que prohibía a la presencia de tropas del Poder Ejecutivo en los diferentes estados del país, sin permiso del jefe de la localidad. Además, se aumentó el periodo presidencial de 4 a 6 años, se suprimió la elección directa del presidente y desapareció el Consejo de Gobierno. Durante 1903, Castro promueve otra reforma constitucional, con el fin de reducir las entidades federales, de 20 a 13. Prohibir a los estados la importación de armamento y eliminar el artículo que prohibía otorgar facultades extraordinarias al presidente. Sancionada dicha constitución, se convocó a un proceso electoral controlado directamente por Cipriano Castro para elegir a los miembros de consejos municipales, diputados de la Asamblea Legislativa de los estados, diputados y senadores del Congreso Nacional y presidente de la República. Se rompen las relaciones diplomáticas con Italia durante 1906. Se rompen las relaciones diplomáticas con Colombia y Francia en 1908. Y se rompen las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Holanda, cuyos barcos amenazan a Venezuela. También es importante resaltar que Castro aumentó el número de militares del ejército, de 5.100 a 17.800 militares. Además, incrementó el monto de asignaciones a oficiales, mejoró la ración alimentaria a los soldados y modernizó dicho ejército con el mejor armamento que existía para la época, adquiriendo equipos de artillería para embarcaciones de guerra en la Casa Hopkins de Inglaterra. Se compró armamento en la Casa Krupp de Alemania y en la Casa Schneider de Francia, siendo estas las casas más importantes de armas europeas. Dicho armamento sustituía al viejo armamento más común de la época. Una característica importante es que también modernizó a la Armada Nacional, casi inexistente, dotándola de barcos para transportar tropas y defender las costas de Venezuela de cualquier invasión de los caudillos. También se inició la construcción de un astillero para el mantenimiento y reparación de los barcos de la Fuerza Naval. Aspectos sociales. En 1904, Castro dictó un nuevo Código Civil, al que añadió el novedoso elemento del divorcio, el cual solo se podía tramitar si se producía el adulterio de la mujer en cualquier circunstancia, el abandono del hogar, el intento de uno de los cónyuges para prostituir a los hijos o la condena a presidio de algún miembro de la pareja. Se produce un terremoto en 1900, que sacude una vasta extensión del litoral. En Caracas, el sismo provocó la caída de 20 casas, 21 muertos y más de 50 heridos. En 1908, la población del país es de 2.654.000 habitantes. En 1908, Castro se ausenta y estalla el desorden popular en Caracas, y dicho estado de excitación colectiva fue aprovechado para saquear establecimientos comerciales, residencias privadas y el periódico El Constitucional. Todo esto pasa debido a la ausencia del presidente Castro. Brota la fiebre amarilla y el paludismo en 1905. Desde sus inicios en el gobierno, Castro fue atacado por algunos periodistas y periódicos venezolanos, tales como Emilio González, desde El Pregonero, y el periódico El Tiempo. La respuesta de Castro fue someterlos a prisión. Aspectos económicos. Castro también convocó a los principales banqueros del país con el fin de solicitarles un préstamo. Estos se negaron y Castro decide apresarlos. Finalmente los banqueros le entregaron el dinero y posteriormente uno de ellos, Manuel Antonio Matos, organizó la Revolución Libertadora con el fin de sacar a Castro del poder. En 1902, mientras el gobierno se encontraba enfrentando la Revolución Libertadora, los principales puertos del país fueron tomados y las costas venezolanas bloqueadas por buques pertenecientes a Alemania, Inglaterra, Francia e Italia, cuyo motivo para la acción era exigir el pago de la deuda que el gobierno venezolano tenía con cada uno de estos países.
También en 1902 la deuda externa de Venezuela era de unos 119 millones de bolívares. Los intereses vencidos ascendían a 5 millones y las reclamaciones extranjeras se calculaban en más de 180 millones. En 1904 se promulga un nuevo Código de Minas, el cual pretendía resguardar los intereses nacionales frente a los consorcios extranjeros, regulando las ventajas obtenidas por el capital foráneo en las explotaciones de recursos naturales del país. Las disposiciones del mencionado código equilibraban los contratos y dan una mayor participación al Ejecutivo en las negociaciones. En 1906 se realizan las primeras exportaciones petroleras que ascienden a 594.000 bolívares. Una vez finalizados los bloqueos y derrotado el caudillismo, el régimen de Castro se consolida y el presidente se concentra en realizar giras presidenciales por todo el país, las cuales se convirtieron en apoteósicas fiestas en reconocimiento de su autoridad, pero también fueron ocasión para que cometiera excesos que tuvieron severos efectos sobre su salud. Para 1906, varios enemigos políticos de Cipriano Castro empiezan a mostrar una cercanía con Juan Vicente Gómez, con la finalidad de convencerlo de asumir el poder ejecutivo, en sustitución de su compadre. Desde este momento, Gómez inició contactos con el Círculo Valenciano, cuyos miembros conspiraban para derrotar a Castro, con el apoyo de presas extranjeras. Castro, al tanto de la maniobra, decide renunciar a la presidencia para medir su grado de popularidad y probar la lealtad. Posteriormente, el delicado estado de salud del presidente Castro le obliga a retirarse a Macuto para realizarse un tratamiento médico. Ante la posibilidad de la muerte de Castro, un grupo de adeptos rodearon al mandatario del estado Aragua para garantizar la sucesión y evitar que Juan Vicente Gómez sustituyera a Castro. Sin embargo, Castro logra recuperarse, y esto representó el fin de la conjura y la liquidación de la partida castrista, así como la recuperación de la confianza en Gómez y la reanudación de su amistad. Una nueva recaída en la salud del presidente Castro le exige una intervención quirúrgica, que no podía realizarse en Venezuela. Después de mucho considerarlo, decide viajar a Alemania para ser operado durante noviembre de 1908, dejando encargado del país a Juan Vicente Gómez. En diciembre del mismo año, Gómez denuncia una supuesta conspiración de Castro en su contra y ordena apresar a los principales castristas con el apoyo del Congreso y los presidentes de los estados, calificando dicho movimiento como una evolución dentro de la misma causa. A partir del 19 de diciembre de 1908, Juan Vicente Gómez sería el nuevo presidente. Con Castro en el exilio y Juan Vicente Gómez en la presidencia de la República, se cierra un ciclo en la historia nacional y se inicia el llamado régimen de rehabilitación nacional, en un ambiente de concordancia y optimismo respecto al futuro. El mandatario gobernaría durante 27 años hasta su muerte y establecería la más larga dictadura de la historia. ¿Quién fue Juan Vicente Gómez? Juan Vicente Gómez fue un hacendado cafetalero, militar y político venezolano, nacido en la hacienda La Mulera, ubicada en el estado Táchira, el 24 de julio de 1857. Destaca principalmente por dirigir la dictadura más larga del país, conformar el Estado moderno de Venezuela, cancelar la deuda externa nacional y crear diversas obras de gran importancia. Además, muere en Maracay, estado Aragua, el 17 de diciembre de 1935. Tanto la fecha de nacimiento como muerte de Juan Vicente Gómez coinciden con la fecha de nacimiento y muerte del libertador Simón Bolívar. Una vez Juan Vicente Gómez asume la presidencia de Venezuela, recibe el apoyo de parte de diversas potencias extranjeras, dentro de la que destaca la de Estados Unidos mediante su secretario de Estado. Gómez se comprometió a cambiar la política internacional de Venezuela y a normalizar el trato con inversionistas extranjeros. Por otra parte, empezó a limpiar la administración pública de viejos adeptos al castrismo, que pudieran representar una amenaza. Además, se realizó la construcción de una gran infraestructura vial para el país y se logró el control de la hacienda pública acrecentada por la explotación y comercialización del petróleo. Juan Vicente Gómez entra al escenario político venezolano durante la primera década del siglo XX, logrando la consolidación de la centralización del país a través del manejo efectivo de las Fuerzas Armadas, la modernización del país y los ingresos por la renta petrolera. El general Gómez logró consolidar un gobierno dictatorial, autoritario y represivo que perduró hasta la muerte física del mismo. A continuación, se presentan algunos de los más relevantes aspectos Con el final del llamado caudillismo, gomecismo en sus cesan todas las diversas áreas. interferencias para el ejercicio del poder en Venezuela, y Gómez impone un estilo político homogéneo, logrando fijar una mentalidad uniforme en relación con la sociedad civil. Gómez además mantuvo relaciones cordiales con la Iglesia Católica, permitiendo el retorno de un importante número de congregaciones religiosas, decretando la libertad de enseñanza, lo que ayudó a la formación de escuelas y colegios dirigidos, facilitando la reapertura de los seminarios. Otra característica importante del gobierno gómezista
fue el enfoque de su sistema político, que estuvo impulsado por un grupo de intelectuales seguidores del positivismo, que seguían la idea del gendarme necesario, la cual era capaz de imponer paz, asegurar el orden y el progreso. También se planteó la idea de un cesarismo democrático, donde Gómez sería el César, que gobernaría con mano dura para poder eliminar los males del país. Es importante resaltar los diversos cambios constitucionales y reformas legales que se produjeron durante el gomecismo. Dichos cambios siempre estuvieron sujetos a los intereses de Gómez y ocurrían de forma expedita, ya que el general siempre estuvo al mando del poder. Entre estos cambios podemos mencionar lo siguiente. Como primer cambio, en una Carta Magna gomecista, en el año 1909, se restituyó la conformación del territorio nacional por 20 estados, se redujo el periodo presidencial a 4 años y se estableció a Caracas como sede de todos los poderes del país. Según la Constitución de 1914, que fue el segundo cambio, el poder ejecutivo era ejercido por un magistrado calificado como presidente de los Estados Unidos de Venezuela, junto con los ministros de su despacho. Además, se eliminó el Consejo de Gobierno y se estableció la figura del comandante en jefe del ejército. En el año 1922, en una Carta Magna, se restablecieron todos los cargos de vicepresidente de la República. Se mantuvo el periodo presidencial de 7 años y además se eliminó la comandancia en jefe del ejército para otorgarle el mando al presidente de la República. Por último, se aprobó la reelección de Gómez para el periodo 1922-1929. 3 años después, en 1925, los cambios realizados fueron la eliminación de una de las vicepresidencias, el levantamiento de la prohibición al presidente para permanecer fuera del Distrito Federal más de 25 días y, por último, el otorgamiento de la facultad para designar a los presidentes del Estado. Para el año 1928, mediante una reforma, se eliminó la vicepresidencia de la República, se estableció el asentamiento del Poder Ejecutivo, donde se hallará el primer mandatario, y se prohibieron las actividades comunistas y anarquistas. Un año después, en 1929, se retomó el artículo de la Constitución de 1914, que habla de un presidente que comparte el Poder Ejecutivo con el comandante en jefe del ejército. Entre los aspectos militares del gomecismo, destacan la estructuración de un aparato militar que estuvo a su servicio como organismo represor y controlador. Todo empieza con la entrada en funcionamiento de la Academia Militar para el año 1910, donde el ya mencionado ejército tuvo una marcada influencia prusiana. Además, los cadetes recibieron el adiestramiento del general chileno Samuel McGill, quien fue asesorado por los generales alemanes. También se inauguró en 1910 la Escuela Náutica, en el contexto de la celebración del centenario del 19 de abril de 1810. Para el año 1917, se reorganizó el ejército venezolano con la conformación de 3 brigadas de infantería, una de regimiento de artillería de montaña y una de caballería. Además, se reagruparon algunos batallones y compañías independientes. Posteriormente, para el año 1920, se crea la Escuela de Aviación Militar, ubicada en Maracay, la cual empieza a funcionar el 1 de enero de 1921. Como se mencionó anteriormente, Juan Vicente Gómez inició el Plan Nacional de Carreteras en camino hacia la centralización del país. Para el año 1912, estaba lista la carretera central del Táchira y la del este de Caracas, la de Maracay hacia Cumaré de la Costa, la de Valencia a Villa de Cura y la de Caracas hacia Cumaré del Tuy. Y por último, la de Caracas-La Guaira. También se realizaron importantes avances en cuanto al control de epidemias y salud pública. Para 1913, el doctor Luis Racetti publicó el Manual de Antialcoholismo y también fundó la Escuela de Enfermeras. Para el año siguiente, se aperturó el primer sanatorio antituberculoso y a partir de 1917 se crearon varios hospitales públicos en el interior del país. En octubre del año 1920 se da inicio a la telegrafía inalámbrica y para el año 1931 Venezuela ya contaba con un sistema de radiotelegrafía y radiotelefonía nacional. Por otra parte, se crea la Oficina Nacional de Sanidad y el Departamento de Ingeniería Sanitaria, que en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas dan inicio a la primera red de acueductos del país. Para el año 1923 se promulgó la Ley de Sanidad Nacional, donde se aprobaron varios reglamentos y disposiciones para mejorar el sector de la salud. Otro gran logro del gomecismo fue la construcción de la Gran Carretera Trasandina en 1925, que empalmaba por primera vez vía terrestre los estados andinos con el resto del país. Es así como los 3 grandes sistemas de integración territorial partían desde el centro del país a la ciudad de Caracas. Dichos sistemas eran la Gran Carretera Occidental, la Gran Carretera del Sur y la Gran Carretera Oriental. Por último, durante el gomecismo surgió el cine nacional, aunque se limitó únicamente a la realización de documentales que registraron acontecimientos de la época. La institución cultural más importante para la época fue fundada por el gobierno y fue el Ateneo de Caracas en 1971. En los aspectos económicos,
Para afianzar el plan de centralización nacional de Gómez, era necesario realizar diversas reformas en la economía nacional. Para ello, se empezó por una regularización administrativa de la hacienda pública, resolviendo los inconvenientes fiscales enfrentados por los gobiernos anteriores y otorgando la administración de los ingresos fiscales al Ministerio de Hacienda. Aunado a ello, el gobierno presidido por Gómez pagó en su totalidad toda la deuda externa venezolana, como una estrategia para mantener el poder y la paz nacional. La explotación petrolera tuvo su inicio durante el régimen de Gómez, lo cual trajo un importante cambio en la economía nacional, pues Venezuela dejaba de ser un país agrícola y rural para progresivamente irse transformando en una nación petrolera y urbana. Este cambio y crecimiento económico se tradujo en 4 realidades fundamentales. Primero, un notable crecimiento de los ingresos públicos. Segundo, el auge de las migraciones campo-ciudad redujo la actividad agrícola y a la vez estimuló, junto con la migración europea, la expansión de las ciudades. Tercero, la transformación del campesino en un sujeto que tuvo que adecuarse al trabajo asalariado urbano. Y por último, el surgimiento de un mercado interno para productos importados que contribuyó a implantar la cultura del petróleo y la mentalidad rentista. En materia de leyes económicas petroleras, podemos mencionar que el 19 de junio de 1920 el Congreso Nacional sancionó la primera ley en la cual la explotación del petróleo se trataba parte del de las minas. En cuanto a la distribución de los ingresos de la nación, el historiador José Luis Salcedo Bastardo sostiene que los ingresos del país se distribuían de la siguiente manera. El funcionamiento del régimen ocupaba el 60% en vías de comunicación y edificación, el 25% en salud, agricultura y desarrollo y el 15% o menos era destinado a la instrucción. También se crearon los bancos obreros y agropecuarios para fomentar la agricultura nacional y se promulgó la primera ley del trabajo. Durante su gobierno, Gómez manejó diferentes estrategias para permanecer 27 años en el poder. Entre ellas se puede mencionar la designación de su hermano e hijo como vicepresidentes de la República, las 7 modificaciones que realizó a la Carta Magna, el uso de algunas figuras tales como José Gil Fortul, Victorino Márquez Bustillos y Juan Bautista Pérez para que sirvieran como presidentes de la nación, aun cuando Gómez seguía ejerciendo el control total del país. Es acertado decir que el gobierno de Juan Vicente Gómez fue el gobierno de los compadres, puesto que los principales cargos importantes en la política, como el de diputados, senadores, magistrados, presidentes de estados, los desempeñaron sus compadres, paisanos y amigos más cercanos. Pero, muy a pesar de esta y otras estrategias, las diversas represiones contra sus adversarios políticos y la ciudadanía, que se evidenciaban en las torturas que tuvieron lugar dentro de la cárcel La Rotunda ubicada en Caracas y propiciadas por la policía al servicio del régimen, La Sagrada, muchos de estos detractores políticos consideraron que el régimen del Benemérito había sumido al país en un atraso económico y social, además de que menoscababa los derechos civiles de la población. Es por esto que para finales de los años 20, el régimen gomecista empieza a sufrir diversas insurrecciones y la formación de una oposición más sólida que empezaba a hacerle una importante presión para lograr su salida del poder. La oposición a Gómez sufrió importantes cambios de modernización, llegando en 1928 a formar una coalición que buscaba desligarse de la antigua forma de hacer política en Venezuela, lo que conllevó a la formación de nuevas organizaciones políticas como el Partido Revolucionario Venezolano y el Partido Comunista de Venezuela. Esta llamada Generación del 28 logró, como ya se mencionó, varios movimientos contra el presidente Gómez. Sin embargo, no lograron tener éxito en su ambición de derrocarlo, pues el régimen gomecista solo tuvo final con la muerte del dictador el 17 de diciembre de 1935, dando paso a un nuevo capítulo en la historia de la política venezolana.